una de las áreas más difíciles del ser humano, y a veces cuando pensamos en fidelidad pensamos solo en relaciones matrimoniales o en relaciones de noviazgo, pero cuando hablamos como el fruto del Espíritu Santo, la fidelidad va mucho más allá de lo que humanamente entendemos o tenemos la concepción de ser una persona fiel o de ser alguien fiel. Recuerde que los frutos del Espíritu Santo, que el fruto del Espíritu Santo no produce en nosotros de manera natural, porque nosotros por naturaleza hacemos lo contrario del Espíritu, ¿no es cierto? El Espíritu dice que quiere producir en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, fe o fidelidad, amabilidad, dominio propio. Pero nuestra naturaleza pecaminosa produce todo lo contrario a lo que el fruto quiere hacer. La naturaleza pecaminosa dice que manifiesta las obras de la carne, que son envidias, celos, hechicería, ocultismo y todas las cosas que son contrarias al Espíritu. Pero entonces, ¿cómo podemos vivir esa fidelidad en nuestras vidas? ¿Cómo podemos entender ese fruto que Dios quiere hacer en nosotros y producir en nosotros? Que cada día usted y yo seamos semejantes a Cristo, porque esa es la meta del cristiano, ser semejantes a Cristo. Yo no debo parecerme a nadie de ustedes, ni usted debe parecerse a mí. Debemos parecernos a Jesús. Y estaba estudiando un poquito esta palabra fidelidad, porque en la versión Reina Valera no dice fidelidad, dice fe. En la nueva versión internacional, que es la que yo más uso, dice fidelidad. Y estaba mirando el diccionario bíblico, ¿por qué en unas ocupa fe y en otras usa fidelidad? Y me llegué a un punto interesante, y en el griego esta palabra se traduce como pistis. Ni nos interesa casi el griego, pero es para entender un poquito más, ¿no? En el griego esta palabra se traduce como pistis, fidelidad, se traduce como pistes, pero esta palabra en el griego encierra mucho más de lo que nosotros podemos entender, o lo que en nuestro castellano entendemos por fidelidad o por fe. Esta palabra pistis significa fe, lealtad, firmeza y confianza. Entonces el fruto del Espíritu Santo tiene que producir todo esto en nosotros: fe, lealtad, firmeza y confianza. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿usted ha encontrado alguna vez personas desleales? Y ese bien largo, dice por ahí, ¿no? Pero también vuelvo a hacer la pregunta: ¿alguna vez usted ha sido una persona desleal o en alguien que no se puede confiar? Y eso es interesante para examinarnos, porque cuando hablamos de confianza, si alguien me cuenta algo en confianza, yo no debo contar ni a mi esposa, porque si cuento, entonces ya no soy leal, ya no soy alguien confiable. Entonces yo estaba investigando un poquito cómo esa fidelidad debe ser tan notoria en nuestras vidas, y cómo muchas veces el pueblo cristiano no es leal, no es fiel, no es honesto y menos tiene fe. Entonces, entender esta fidelidad como fruto del Espíritu Santo es entender que Dios quiere tener en nosotros una vida consistente, una vida de firmeza, una vida de fe que no tambalea en cualquier momento, una vida segura que está en Cristo, pero no solo en Cristo, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Eso es importante entender, porque mucha gente dice: bueno, yo soy fiel a Dios, pero entonces si eres fiel a Dios y no eres fiel a la gente, no eres fiel. O algunos dicen: no, yo soy fiel a las personas que me caen bien, pero a los otros no, entonces tampoco eres fiel. Porque la fidelidad como fruto del Espíritu Santo no depende de las circunstancias, de las personas, de las cosas o de los momentos que tú puedas estar viviendo, sino depende de una verdadera relación con el Señor en nuestra vida y de lo que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros. Ese fruto que Él quiere producir todos los días en nuestra vida. Ese fruto que Él quiere que cada uno de nosotros podamos crecerlo y crecerlo y crecerlo a tal magnitud que la gente pueda decir: cuando veo a Mónica, veo a Cristo. Cuando veo a Jefferson, veo a Cristo. Pero si la gente no está diciendo eso de nosotros, el fruto aún no es visible. Y todos sabemos, hermanos, que lo mejor de un árbol, ¿qué es? Usted no dice: ay, qué lindas hojas del árbol. No. Qué ganas de esa mandarina, qué buena naranja que se ve. Porque el fruto es lo que llama la atención, el fruto es lo que interesa. Entonces Dios quiere que usted y yo podamos producir ese fruto
que los que no conocen a Cristo puedan ver en nosotros. Pero es interesante entender primero que nosotros no somos fieles por nosotros mismos, sino que es Dios siempre haciendo la obra por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesús, vivir bajo su voluntad, aceptar su dominio y empezar a crecer nuestra vida cristiana. A lo largo de la historia de la Biblia fue escrita en alrededor de 2800 años, más o menos se escribió toda la Biblia, de periodo en periodo, no tantas distancias de miles de años de entre un escritor y otro, pero vemos que hay un denominador común en toda la Biblia: Dios ha sido fiel. Dios fue fiel con Moisés para guardarlo desde su nacimiento. Usted recuerda que en aquel tiempo tenían que matar a todos los niños, ¿no? ¿Y qué hizo la mamá de Moisés? Lo puso ahí en un canastito y le mandó al río. Dios fue fiel, porque Dios tenía planes con Moisés de liberar al pueblo de Israel. Entonces por eso guardó a Moisés, porque Dios es fiel. Dios fue fiel con Pablo, Dios fue fiel con Pedro, Dios fue fiel con Esteban, aun cuando Esteban murió apedreado, el primer mártir de la historia. Dios fue fiel con ellos. ¿Y cuántos creen que Dios también es fiel contigo? Dios ha sido fiel desde el inicio hasta el fin. Dios es fiel. Y quiero mirar algunos versículos que el Señor ha hablado mucho a mi corazón. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios. Él es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Mire qué interesante cómo Moisés tiene esa concepción de Dios. Dios es fiel. Y no solo es fiel conmigo, Él es fiel con todas mis generaciones. ¿Y cuántos creen que Dios seguirá siendo fiel con sus generaciones? Él sigue siendo fiel, porque aun cuando usted y yo seamos infieles, Él no puede negarse a quién es Él. La esencia de Dios es fidelidad. Él no puede negar su fidelidad. Aun cuando usted muchas veces sea rebelde, infiel, aun cuando usted muchas veces dé la espalda a Dios, aun cuando usted a veces diga: Señor, te amo con todo mi corazón, pero luego siga negando a Jesús, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negar su naturaleza. Él no cambia, Él es fiel. Pero nosotros necesitamos entender esa fidelidad para que el fruto del Espíritu Santo nos ayude a que la gente pueda ver esa fidelidad en nosotros. Fidelidad en tu trabajo. Hablar bien de tu trabajo es fidelidad. Hablar bien de tu familia es fidelidad. Hablar bien de tu esposo, de tus hijos, es lealtad. Entonces a veces la vara, cuando hablamos de fidelidad, va bajando en nuestra vida, porque somos leales o fieles con quien nos conviene. Somos leales y fieles con quien nos interesa, pero muy pocos leales y fieles en todo momento y en toda situación y circunstancia. El Salmo 33, 4. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Si hay algo que me encanta de todos los escritores de la Biblia, es que todos usan esta palabra fidelidad. Las palabras del Señor son confiables. El Señor es leal, el Señor tiene fe, el Señor es fiel, el Señor nunca es alguien desleal. Y David reconoce las palabras del Señor, la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Y pasamos un momentito al Salmo 36, pase 2 paginitas de su Biblia, Salmo 36, versículo 5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. La fidelidad de Dios no depende de nuestras acciones. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos vivido lejos de Dios? ¿Cuántas veces hemos dado la espalda a Dios? Pero Dios siempre ha sido fiel. Su gracia siempre ha estado buscándonos. Y eso es algo que debe encantar nuestro corazón y debe ayudarnos a ser fieles al Señor. Es que la gracia del Señor siempre está buscándonos, siempre está buscándonos. Usted dice: no sé por qué me pasa tantas cosas en la vida. Es la gracia de Dios
buscando al pecador para que se arrepienta. Fidelidad. A veces nosotros queremos correr de Dios y queremos ir a cualquier lugar y correr a cualquier parte, porque pensamos que Dios muchas veces se ha olvidado de nosotros, se ha olvidado de nuestros problemas, se ha olvidado de nuestras crisis, o Dios se ha olvidado de nuestras peticiones. Y no es que Dios se olvida de nuestras peticiones, ni de nuestras crisis, ni de nuestros problemas o enfermedades, pero Dios sabe más que nosotros. Y algo que debe traer paz a nuestro corazón es saber que Él es fiel, que Él no va a dejarte. Él dijo: no te dejaré y nunca te abandonaré, siempre te sostendrá. Si estás enfermo, Dios va a sostenerte. Si estás pasando escasez, Dios va a sostenerte. Si estás pasando por el valle de sombra de muerte, Dios va a sostenerte. Aún los que mueren en Cristo, Dios nos sostiene. Por eso tenemos un lugar celestial que llamamos eternidad, al que cada uno de nosotros anhelamos estar ahí y queremos estar ahí. Entonces la fidelidad de Dios no depende de nuestras acciones, sino la naturaleza del Señor es ser fiel. Aunque en ocasiones usted o yo podamos ser infieles, estos pasajes que hemos leído declaran que Dios es fiel. ¿El pueblo de Israel era fiel o infiel? Muchas veces infiel, ¿no? Usted recuerda a Moisés recibiendo los 10 mandamientos, la nube de gloria ahí. Como no bajaba rápido Moisés, ¿qué dijeron los otros? Aarón, hagamos un becerro de oro, hagamos algo para adorar, porque ese Moisés no baja rápido. Mientras Dios estaba ahí con Moisés y toda la gloria cubría el monte Sinaí, el pueblo era infiel. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de enfermedades y vuelves a caer al mismo pecado? ¿Cuántas veces Dios no te ha perdonado de todas las cosas que has hecho en tu vida y vuelves a caer en el mismo pecado? ¿Cuántas veces no has llorado: Señor, si quitas esto de mí, te prometo nunca más hacer lo mismo? Y vuelves a lo mismo. Aun cuando tú seas infiel, Él permanece fiel. Pero nosotros debemos responder también a la fidelidad del Señor. Por eso es que el fruto del Espíritu Santo produce en nosotros fidelidad. Y mirábamos que la fidelidad es fe, lealtad, firmeza y confianza. Ahora pregúntese usted mismo: ¿qué tan confiable es usted para los demás? ¿La gente anhela contarle algo a usted? ¿O dice: uy, yo no le cuento porque ya sé que se van a enterar? Los de mi familia de ley saben cuando yo le cuento a esa persona porque es más sapo. A veces nos cuesta ser fieles, leales. A veces nos cuesta ser alguien confiable y tener firmeza en nuestra vida. Por eso muchos cristianos viven su vida de un lado a otro, de un lado a otro. Yo incluso a veces hasta en son de broma digo a mi esposa, ¿no? Y bueno, y les he dicho también a ustedes: yo soy nazareno y nazareno me de morir toda mi vida. Yo nunca digo nunca, no, pero espero nunca pisar otra iglesia que no sea del Nazareno, por ejemplo, porque yo soy, y para mí la iglesia Nazareno es parte de mi vida, y yo soy muy fiel a la iglesia, a la doctrina, a la denominación. Claro, usted puede decir: no, yo no soy fiel a la iglesia, y está bien, pero el punto es que a veces ni siquiera somos fieles a la iglesia a la que pertenecemos. A veces ni siquiera somos leales a la misma iglesia a la que asistimos, de la misma iglesia de la que somos parte. Si yo voy a una iglesia de Nazareno en la Shell y antes era de la Shell y congregaba ahí, entonces yo soy fiel a mi iglesia, porque esa es mi iglesia, porque el Espíritu Santo produce en nosotros también fidelidad. Es como que yo tenga mi familia, pero yo no sea fiel a mi familia. Entonces, como no soy fiel a mi familia, doy de comer a otra familia, compro regalos para otra familia y me olvido que mi familia es el lugar donde Dios me puso y ahí debo mostrar mi fidelidad. Es como usted en el trabajo también. Si usted trabaja para una empresa, pero todo el tiempo pasa diciendo: no, qué mala empresa, pongámosle Industrias Juanito. No, qué mal jefe Industrias Juanito, que no nos da nada Industrias Juanito. ¿Qué hace ahí? Sálgase. ¿Qué hace ahí? Si usted no se siente bien, ¿por qué no debe ser fiel al lugar en el que está? Si estoy en mi trabajo, entonces soy fiel a mi trabajo. Puede ser que hay cosas que no estoy de acuerdo, hay cosas que tal vez no simpatizo, pero sigo siendo fiel. Entonces, algo que falta en nuestras vidas como creyentes también es fidelidad a Dios
y a las cosas que hacemos. Fidelidad a Dios y fidelidad a nuestro trabajo. Fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia que congrego. Fidelidad a Dios, fidelidad a mi familia. Fidelidad a Dios, pero también fidelidad al lugar que me ha abierto las puertas para trabajar. Pero a veces nos pasa, hermanos, que como cristianos vivimos quejándonos de todo y de todos. Y lo que menos demostramos con eso es fidelidad. Lo que menos demostramos con eso es firmeza. Lo que menos demostramos es fe, es constancia. Y quiero que podamos ir brevemente a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Vea, esos hermanos han traído tecito tibio. Bien. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Pero pidan con fe, dice, ¿no? Recuerde, pidan con lealtad, pidan con confianza, pidan con firmeza, pidan con constancia, pero pidan con fe. Aquí esta palabra fe también es del griego pistis. Entonces es interesante, en el Nuevo Testamento las mayores veces que encontramos la palabra fe tiene que ver con confianza, firmeza y lealtad. Aquí también está diciendo el apóstol Santiago, pero pidan con constancia, pidan con firmeza, pidan con lealtad, pidan con fe, sin dudar. Claro, porque el que dice que es firme, el que dice que tiene fe, que es constante, que es firme, entonces no va a dudar. El que dice que pide con fe, pero duda, entonces no tiene fe, porque no es leal, no es constante, no es firme. ¿Sí me están entendiendo? Entonces Santiago dice, pidan con fe, pidan con constancia, con firmeza, con lealtad, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, este es un consejo, ¿no? Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. No sé si usted alguna vez se ha encontrado con gente así, indecisa e inconstante. A veces hasta para comprarse un par de zapatos. Señorita, muestre, 20 pares tiene ahí. No, ninguno, no puedo, ninguno. A veces somos inconstantes, indecisos en todo lo que hacemos. Hasta en el servicio a Dios. Hay gente que dice, yo voy a servir, sí, yo me comprometo a servir. 1 mes está bien, 2 meses está bien, 3 meses ya como que sí, no. Ya a veces va medio año, ya ni se le ve en la iglesia. Porque a veces somos inconstantes, indecisos. Y la palabra fe dice que nosotros debemos tener firmeza, lealtad, confianza, constancia. Entonces pregúntese qué tan constante es también en el servicio a Dios. Porque a veces al inicio hay un dicho que dicen, no, escoba nueva, barre bien. Pero con los cristianos no debería aplicar eso. Porque somos hijos de Dios y el fruto del Espíritu Santo todos los días está trabajando y creciendo en nuestra vida. Entonces nosotros, hermanos, como creyentes, todo el tiempo debemos estar constantes, firmes. Porque Santiago dice, el que no es así, es como las olas del mar. Están aquí, están allá. Van y vienen de un lado a otro. Y a veces hay cristianos así también, que van de un lado a otro. Cristianos emocionales que un día están en el clímax de la relación con Dios, pero al siguiente día están muertos espiritualmente. Solo escucharon una canción bonita y están en el éxtasis de su relación con Dios, pero al siguiente día están muertos espiritualmente. Cristianos de momentos, cristianos inconstantes, cristianos que no tienen fe, cristianos que no tienen fidelidad, creyentes que viven de momentos, solo de tiempos. Es que el evento de la iglesia estuvo chévere, entonces estoy conectado, pero cuando ya no me gustó, entonces ya estoy desanimado, vengo con mala cara, con mala actitud. Eso no demuestra madurez, ni constancia, ni firmeza, ni fe. La persona inconstante es aquella persona que tiene su fe dividida. Quiere ganar la tierra, pero también quiere ganar el cielo. Pero un creyente que es fiel al Señor puede perder todo lo que sea terrenal
por ganar lo celestial. Pero el creyente inconstante está en esa lucha constante siempre entre agradar al mundo y agradar a Dios. Y termina en ese término medio, ¿no? Y Jesús y el Señor mismo dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré, porque no me gustan los tibios. Y muchas veces hay creyentes más tibios que fríos o que calientes. Bueno, voy el domingo a la iglesia para quitar las penas, para que me vaya bien en la semana, que Diosito me bendiga. Pero de lunes a viernes estoy ahí con mis amigos, me voy a la discoteca, hablo malas palabras, chistes obscenos, hago lo que quiera con mi vida. Entonces vivo en ese vaivén, ¿no? Un día estoy bien, otro día estoy cristiano, otro día ya no soy cristiano. Y a veces queremos ganar el cielo y prácticamente estamos condenados al infierno ya. El hombre inconstante, la mujer inconstante, es aquel que está siempre en el término medio. No, es que yo no quiero ser muy religiosos de esos hermanitos, no luego muy espirituales. No se trata de eso. Los que conocen a los líderes de la iglesia, yo no les veo a ninguno así como que fuera, uy, qué religioso. Nos reímos, nos bromeamos, nos enojamos también. Yo no les miro como religiosos, les miro como personas maduras, chéveres, gente linda por conocer. Pero a veces tenemos esa lucha y Pablo llama eso inconstante. Y la Biblia dice que cuando no hay fe, no somos constantes. Cuando no hay fe, no hay convicciones en el corazón, cuando no hay fidelidad en el corazón, siempre vamos a estar de un lado a otro. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos buenos, tiempos malos. A veces luchando con el mismo pecado toda la vida. Por lo menos hay que cambiar de pecado, dijo alguien, ¿no? A veces el mismo pecado. Pastor, no puedo dejar el alcohol. 20 años después, pastor, no puedo dejar el alcohol. Inconstante. No eres fiel. No hay firmeza. No hay madurez de carácter. No hay madurez de carácter. La persona inconstante es ese hombre o esa mujer de doble ánimo que se ilusiona y se desilusiona a sí mismo. Cuando ve que todo va bien, está emocionado, alegre y todo. Pero cuando ve que las cosas se ponen difíciles, está desilusionado, ya no quiere nada, ya mejor quiere quitarse la vida. Porque es un hombre, una mujer de doble ánimo, inconstante. El hombre de doble ánimo son cristianos, creyentes, que conocen principios, pero no tienen convicciones. El cristiano inconstante es aquel que sabe la Biblia, tiene principios, conoce de Dios, pero no tiene convicciones en el corazón, no hay fidelidad en el corazón. Y eso no tiene que ver con cuánto sé de la Biblia. Conozco muchos teólogos que no tienen convicción en el corazón. No tiene que ver con cuánto tiempo voy a una iglesia. Hay cristianos de 30, 40 años que no hay convicciones en el corazón. Hay cristianos de meses que han tenido más convicciones y más fuertes en el corazón. El creyente de doble ánimo es aquel que sabe principios, sabe la Biblia, sabe las canciones, pero no tiene convicciones en el corazón. Por eso no hace raíces. Por eso no puede ser un árbol fuerte. Por eso cada vez está de un lado a otro. Piensan que toda la gente le ofende, que todo es contra ellos. No hay convicciones. No hay fidelidad. Pero ¿cómo podemos experimentar ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Y cómo podemos cultivar ese fruto? Para mí es interesante lo que Jesús dice a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49. Jesús ya había resucitado, está a punto de ser llevado a los cielos ya. Y en un momento antes de ser llevado a los cielos, Jesús dice: ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Está hablando del Espíritu Santo. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos. Esta palabra es interesante, revestirse. ¿Cuándo alguien se reviste? Cuando primero tiene que ser vestido, ¿no es cierto? Para volver a revestirme. Entonces, aquí hay las dos obras de gracia tan importantes en nuestra vida. Primero soy vestido de la nueva naturaleza al aceptar a Jesús en mi corazón, pero luego soy revestido del Espíritu Santo cuando venga el poder de lo alto. Es imposible, hermanos, ser fieles si no somos revestidos del Espíritu
Santo. Porque si no, nuestra fidelidad se basa a nuestra propia manera de pensar, a nuestras propias convicciones, a nuestra naturaleza. Entonces yo soy fiel, mientras ella no me haga nada, yo soy fiel. Pero cuando me haga, ahí sí va a haber. Mientras en la empresa me traten bien y me paguen puntual, yo soy fiel. Pero mientras no, entonces sí se da cuenta que a veces nuestra fidelidad está condicionada por nuestro pensamiento humano, por nuestra naturaleza humana. Pero no podemos ser fieles como Dios anhela mientras no seamos revestidos por el poder de lo alto. Jesús está hablando aquí del Espíritu Santo. ¿Y cuánto necesitamos hoy como iglesia ser revestidos del poder de lo alto? En nuestras familias necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. En nuestras relaciones interpersonales, hermanos, en la iglesia deberíamos tener las relaciones más fuertes, porque decimos que somos creyentes, que amamos a Dios, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Debería haber una confianza tremenda. Pero malas noticias. A veces la gente de la iglesia tiene sus mejores amigos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y pregúntese usted mismo dónde están sus mejores amigos, dónde está la gente que más cuenta o con más confía las cosas. A veces no están dentro de la iglesia. Mientras no seamos llenos del poder de lo alto, del Espíritu Santo, nuestra fidelidad va a ser condicionada a lo que los demás hagan conmigo. Si me tratan bien, entonces yo seré fiel. Si hacen esto conmigo, yo seré fiel. Pero la fidelidad que viene del Señor no tiene nada que ver con cómo es la gente conmigo o con lo que la gente me ha hecho a mí. Tiene que ver con la naturaleza que Dios está poniendo en mi corazón. Por eso Jesús dijo: no se vayan para que sean revestidos las dos obras de gracia. Primero, aceptar a Jesús en nuestro corazón, y segundo, llenura del Espíritu Santo, revestidos del poder de lo alto. Entonces podemos hacer lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Aquí está Jesús hablando en el contexto que a un siervo le dio 5 monedas, al otro le dio 2 monedas y al otro le dio 1 moneda. Y en el versículo 21 dice: su señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Saben que es imposible ser fieles a Dios mientras ese fruto del Espíritu Santo no sea producido en nuestra vida? Por eso a veces nos cuesta ser fieles a Dios aún en lo poco. Por eso no queremos ser fieles a Dios ni en lo poco, peor en lo mucho. Es imposible, porque no hay el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a producirse en nuestra vida, cuando somos revestidos del poder de lo alto, entonces Jesús va a decir: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven, disfruta con tu Señor. Es interesante porque aquella persona que tuvo 1 moneda, 1 talento, dijo: voy a guardarle, porque no puede gastarse esa moneda. Voy a guardar, voy a ahorrar. Y cuando llegue el Señor le dice: ¿dónde está lo que te di? Y aquella persona dice: le guardé porque tuve miedo de que se me pierda, y yo conozco cómo tú eres bravo y todo. Entonces el Señor le dice: siervo inútil, no sirve, siervo inútil. Dios no quiere tener hijos inútiles. Y nuestra fidelidad tiene que verse aún en pequeñas decisiones. ¿Cómo actúas tú cuando tienes que decidir? Cuando hay cosas donde debes tomar decisiones para mostrar la fidelidad a Dios. Tal vez en el trabajo alguien te dice: si tú solo quitas este numerito, entre los dos podemos ganarnos y te doy 50-50. Imagínate para diciembre que te caiga un dinerito extra, no está mal. Eso no es fidelidad.
Usted puede pasar un buen diciembre tal vez comiendo lo que quiera, pero eso no es fidelidad. Cuidado, eso no es fidelidad. El Señor va a llegar un momento y va a decirte: siervo inútil. ¿Cuándo tomas tus decisiones? ¿Cómo estás tomando tu vida? ¿Aún en las cosas pequeñas eres fiel al Señor? ¿Aún en las cosas pequeñas el fruto del Espíritu Santo sobresale en tu vida para que Dios diga: siervo bueno y fiel? Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos que Dios nos diga: siervos buenos y fieles. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El problema es que a veces queremos lo mucho sin ser fiel en lo poco. ¿Cuánta gente, hermanos, no se esmera por tener mucho? Pero el secreto es ser fiel en lo poco. Ese es el secreto. Sea fiel en lo poco, porque hay una promesa de parte de Dios: en lo mucho Él te pondrá. Y cuando Dios pone en lo mucho, hermano, ni la crisis del país te puede quitar. Pero cuando la gente te pone en lo mucho, o tú mismo por tus mañas te pones en lo mucho, tú mismo puedes tumbar todo, o el país, o la crisis, o lo que sea, te puede dejar sin nada. Pero quien es fiel al Señor, Él lo pondrá en lo mucho. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Este es un mensaje a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán aflicciones durante 10 días. Esta parte me gusta. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Entonces, ¿cuál es la fidelidad aquí en nuestra vida? Ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Cada uno de los discípulos de Jesús tuvo que padecer cosas terribles. En verdad, hoy nosotros no sufrimos nada para lo que sufrieron los discípulos de Jesús. El primer mártir Esteban, él no era discípulo de Jesús, pero era discípulo de Pablo. El primer mártir Esteban, perdón, no de Pablo, de Pedro, siendo apedreado ahí, estaba muriendo apedreado, ¿no? El primer mártir, pero fue fiel hasta el final. Sus últimas palabras de Esteban: veo tu gloria, Señor, estoy viéndote. Esas eran las últimas palabras de Esteban: Señor, estoy viendo tu gloria, perdónales porque no saben lo que hacen. Casi la misma oración de Jesús en el Getsemaní, en la cruz, es la oración de Esteban siendo apedreado. Entonces hay que ser fiel hasta la muerte al Señor. Hay que ser fiel hasta la muerte a nuestras convicciones. Hay que ser fiel hasta la muerte a su palabra, cueste lo que cueste, porque su palabra no es negociable. Hermanos, podemos o no podemos estar de acuerdo con lo que dice. Hay mucha gente que dice: yo no estoy de acuerdo, pero ese es su problema. El hecho de que usted no esté de acuerdo no quiere decir que va a cambiar la palabra por usted. No, porque la palabra de Dios golpea a los corazones pecadores, claro. ¿Cómo podemos asimilarlo de buena manera todo lo que está ahí cuando somos pecadores? Y su palabra quiere transformar la vida de pecado en vidas de santidad. Por eso es que nos ofende muchas veces la palabra de Dios. Mucha gente es como la parábola del sembrador. A veces la palabra cae en piedras, no produce fruto, no produce cambio, no porque la palabra de Dios no tenga poder, sino es porque nosotros a veces ya estamos endurecidos del corazón y decimos: no, a mí no me parece que es así, no, yo no hago caso, eso no es así. Pero ese es su problema. La palabra de Dios es la palabra del Señor, y la fidelidad a Dios debe ser hasta la muerte, debe ser total. La fidelidad a Dios debe ser hasta en los momentos más críticos de nuestra vida. Y sabe que cada vez que estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, es como que Dios de adrede nos pone pruebas ahí, ¿no? Yo he tenido muchas pruebas durante estas semanas que hemos estado hablando en ciertas áreas de mi vida, en ciertas cosas de mi vida, ciertas decisiones incluso de mi vida. Y ahora hablar de la fidelidad es otra vez Dios poniendo a prueba para que el fruto del Espíritu Santo pueda crecer en nosotros. Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4.
Nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. ¿Sabe usted que al ser fieles ganamos buena reputación delante de Dios, pero también delante de los hombres? Pero el concepto humano, el concepto natural que dice, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, ¿sí o no? Y muchas veces es el concepto que tienen muchos cristianos. A mí no me importa lo que la gente diga de mí. No, hermanos, sí importa. Porque la Biblia dice que aquel que está vestido de verdad, aquel que está vestido de amor, va a tener el favor delante de Dios, pero también delante de los hombres. Aun cuando a veces la gente diga, a mí no me importa lo que los demás hablen de mí, es mi vida. No, sí importa. Sí importa, hermanos. Cuando eres fiel a Dios, Él va a ser fiel contigo. Y vas a tener favor con Dios, pero también la gente va a verte con favor, va a verte con gracia. La gente va a verte con misericordia, con compasión, con amor. Aún los incrédulos van a bendecirte. Y eso es tan hermoso entender, hermanos. Y los que tienen la bendición de poder disfrutar de eso, van a darme la razón. Yo trabajo en un lugar donde nadie de ellos es cristiano. Siempre les predico, les enseño, les invito a la iglesia, pero no vienen hasta el día de hoy. Ya alguien dijo que está viviendo cerca de la iglesia, por ahí por la FECOM, y le dije, ya está cerquita de la iglesia. Dice, ya ojalá algún día pueda ir. Bueno, no ha venido todavía algún tiempo. Pero aquí quiero llegar. Ahí en el trabajo en el que estoy, hermanos, soy tan bendecido por la dueña, por la gente de ahí, tan bendecido. Y no solo me han bendecido a mí, han bendecido a mi esposa, han bendecido a mis hijos, porque es la promesa del Señor. Él va a darte favor con Él, pero también va a darte favor con la gente. La gente va a tratarte bien. Vas a ser de alta estima para la gente. La gente te va a ver con cariño. La gente te va a ver con afecto, con amor sincero. Pero entonces hay que ser fieles a Dios con toda nuestra vida. Fieles hasta el final. Colosenses capítulo 3. Versículo 23 y 24. Hermanos, este consejo de la Biblia, tómelo y hágalo personal. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. La fidelidad también se ve en tu trabajo, en tu ministerio y en todo lo que tú hagas. Entonces, si vienes a barrer la iglesia, ¿cómo debes de hacerlo? Con buena gana, hermano. No vengas con esa cara como que te has chupado un limón, bravo a barrer la iglesia. No, ven con buena gana. Cuando vas a tu trabajo, ¿cómo debes ir? Con buena gana. Sonrientes, aunque a veces hoy por ejemplo, qué frío que hacía y bueno, ustedes saben que tenemos la iglesia, hija, en Atuntaqui, y tengo que ir a Atuntaqui todos los domingos a las 6:50, ya estoy saliendo, y en ese frío yo decía, uy, quisiera quedarme un ratito más acostado, pero como salgo a 6:50, entonces a las 5:40 yo más o menos ya estoy haciendo todas mis cosas para estar listo a las 6:50, y uno a veces ve el frío y dice, ay, qué frío, ¿por qué mejor no me quedo durmiendo una horita más? Pero debemos recordar, hagan lo que hagan, háganlo de buena gana, como para el Señor. Hermanos, si vas a hacer la cena de Navidad, haz de buena gana. No digas, otra vez ya me toca cocinar. No, hazlo de buena gana, como para el Señor. Si vas a barrer la iglesia, haz de buena gana, como para el Señor. Si están haciendo ventas, hagan de buena gana, como para el Señor. No miren como una carga, porque a veces vemos el ministerio incluso como una carga en nuestros hombros. Pero la fidelidad de Dios nos va a ayudar a ver todas las cosas de buena gana como para el Señor, porque la recompensa viene de Él. El ser humano puede ser ingrato, el ser humano puede no recompensar, pero Dios es fiel y Él va a traer la recompensa a nuestras vidas. Y termino con esto, 1 Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, de conducta, de amor, de fe y de pureza. La fidelidad también en nuestra vida se muestra
con nuestro comportamiento. Quite ahí la palabra joven y ponga su nombre. Que nadie te menosprecie, Ariel, que nadie te menosprecie, Jacinto, que nadie te menosprecie, Cristina. No importa la edad, que nadie te menosprecie, sino que puedan ver en ti un ejemplo, en tu manera de hablar, que los demás digan: nunca le he escuchado una malcriadeza a este hermano, nunca le he escuchado un chiste obsceno. Que seas ejemplo en tu manera de hablar, en tu conducta, en cómo te comportas, no solo dentro de la iglesia, en cómo te comportas para los de afuera de la iglesia. Porque, hermanos, comportarnos bien acá adentro es fácil, ¿sí o no? No es sencillo. Pero la conducta para los de afuera, como voy a esas reuniones de Navidad donde nadie es cristiano, también me pongo ahí a pachanguear, o mantengo mi conducta. Cuando todos mis amigos están tomando y me ofrecen, ¿mantengo mi conducta o ya voy cediendo un hito, 2 hitos, 3 por el Padre, Hijo, Espíritu Santo? Algunos hasta bíblicos se vuelven ahí. Sé ejemplo en tu conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en fe, sé ejemplo en pureza, en santidad. Hermanos, la fidelidad a Dios y la fidelidad que Dios demanda de nosotros no es natural, no puede provenir de nosotros mismos, no podemos producir nosotros esa fe, porque nosotros no somos fieles por naturaleza. Tenemos a Adán y Eva, tenemos al pueblo de Israel, tenemos a Moisés, tenemos a Aarón, tenemos a Elías, tenemos a Elí, un montón de hombres de la Biblia, tenemos a David, ungido por el Señor para ser rey de Israel, y fue infiel con Dios, infiel con su familia. Pero Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y si Él te prometió algo, hermanos, Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará, Él lo cumplirá. Pero el fruto del Espíritu Santo en nosotros, cuando estamos revestidos del poder de lo alto, va a hacer que usted y yo podamos ser fieles en todo momento, en todo tiempo, fieles hasta la muerte, para poder recibir la corona de la vida, de esa vida eterna que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Si estoy contigo,